semilla es buena. La semilla se planta y si el terreno es bueno, germina y da fruto, como dice aquí la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo me acuerdo cuando niño me llevaban pues a las cosechas especialmente de papas aquí en la sierra, y me acuerdo que las personas que cultivaban y cosechaban decía, este año por un quintal que sembramos ha dado 70 quintales, 80 quintales, dice, antes daba 100 por un quintal, increíble. Ahora vemos que se siembra un quintal y a lo mucho cosechan 10, 20 y como los terrenos se van debilitando, si no hay abono pues casi no producen nada. La semilla es buena, el problema es la tierra, el problema es el corazón del hombre y el corazón del hombre es el que va a recibir la palabra de Dios y la semilla puede o no puede germinar. El pasaje que estamos leyendo de Mateo 13 está paralelo con Lucas 8 y Marcos 4. Podemos ver en los 3 evangelios esta parábola. Y aquí descubrimos, hermanos, en esta parábola, que el problema no es la semilla, sino la tierra. Y lo mismo sucede con el hecho de sembrar la palabra de Dios. La semilla es perfecta, no hay dificultad en la semilla. La dificultad está en el corazón del hombre, que es la tierra. Y vamos a ver la clase de corazones, de predisposición que hay para recibir la palabra de Dios. Por eso es que el Señor habló a la gente. La gente le buscaba al Señor por los favores, por los milagros, porque les dio de comer, porque sanaba, porque sacaba demonios. Pero realmente, sin el Espíritu Santo, sin el Evangelio de la salvación, una persona puede ir llena al estómago al infierno. Una persona sin Cristo puede ser sanada y cuando muere va al infierno. Dios lo que quería es que la gente se salve y que encuentre la salvación en las verdades de la palabra. El número 1, algunas personas no reciben la palabra de Dios. Aquí en el versículo 3 dice, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa que cayó la semilla en el camino? ¿Qué es el camino? El camino es por donde transitan las personas, los peregrinos, los transeúntes, y ahora los automóviles, los autos, los buses. Por el hecho de ser muy transitado el camino, la tierra se vuelve dura, se apisona de tal manera como que pasó una aplanadora. Usted sabe que para que la semilla pueda germinar, la tierra tiene que estar suelta. Por eso es que podemos ver en los campos el arado, ahora con tractor, sino el arado de bueyes con la yunta. Y después vemos que pasa una rastra, ¿para qué? Para poder aflojar el suelo. Incluso para que el suelo se vuelva más suelto después de pasado la rastra. Y ahí se siembra, porque si no la semilla no puede echar raíces. La semilla dice aquí que cayó en el camino. Sí, era de tierra, pero estaba apisonado, estaba duro. No podía la semilla ni siquiera profundizar, echar raíces. Lo que significa, hermanos, es el corazón duro de la gente. Un corazón de piedra, a veces de diamante. La semilla cae, es cierto que es tierra, pero no puede echar raíces. ¿Y qué pasa con una semilla que no está dentro del suelo? Pues vienen las aves y se lo llevan. Como explica aquí la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto. Es nuestra tarea, es nuestro deber, a tiempo, fuera de tiempo, todos los días, como dice aquí en Hechos 5:42. No cesaban de predicar por el templo, por las casas. El problema no es el sembrador ni la semilla, el problema es el suelo donde cae. Y a veces uno como hijo de Dios queda frustrado al ver que muchas personas rechazan por su corazón duro. Está apisonado, está duro por los problemas, por el pecado. Está oleado, como dice la palabra de Dios. Y la palabra no penetra. Pronto viene el diablo y lo poco que entendieron o quedó se lleva y vuelven a los caminos de antes.
Por eso, hermanos, la pregunta de esta noche: ¿cómo recibe usted la palabra? ¿Cómo está su corazón? Su corazón es de piedra, donde las semillas solamente queden a superficie, donde le molesta cuando le hablan de Dios, cuando le molestan cuando se abre este bendito libro. Es más, la misma palabra, Dios, le molesta. ¿Está conforme usted con su sistema de vivir? ¿Anda en idolatría? Su corazón está dura, está dura. La tierra es buena. Lamentablemente, la gente tiene un corazón duro. El mensaje de arrepentimiento debe romper nuestros corazones. La palabra de Dios, cuando es escuchada con atención, nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo hace esta tarea, pero a menudo el corazón permanece tan duro como el granito, como la piedra. Miren los días de Noé. Más de 120 años él advirtió y predicó sobre un diluvio, sobre la destrucción de la humanidad. Lógicamente nadie iba a pensar que en un desierto donde nunca había llovido se pueda construir un arca, una embarcación. Estaba loco. Pero Noé sabía que inminentemente iba a llegar el juicio de Dios. Y la Biblia dice que la gente estaba divirtiéndose, bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, y ese momento vino el diluvio. Entró Noé con su esposa, su pequeña familia, su corta familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras, los animales que Dios había pedido, y se cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta. Y cuando la tierra empezó a negarse, estoy seguro que mucha gente habrá ido al arca a golpear desesperadamente pidiendo que se les abra, y nunca se les abrió. La gente pereció por su duro corazón. El día de hoy, como en los días de Noé, predicamos la palabra, pero nadie quiere hacer caso. Nadie absolutamente. ¿Por qué? Porque el corazón está cerrado para la palabra de Dios. Está muy blando, muy abierto para las cosas del mundo, para la perversión. Por eso estamos viviendo días terribles. Un libertinaje sexual. Todo en contra de la palabra de Dios. Duros para escuchar la palabra de Dios, pero muy blandos para escuchar al demonio y todos sus planes de destrucción. Cuando vamos a 1 de Corintios, la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 2 y en el verso 14, habla justamente de esta clase de corazón. Les dice a la iglesia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es la persona que incrédula, es el famoso ateo, es la persona que vive controlado por su ego, por su yo, es la persona que hace lo que él cree, no lo que Dios le manda hacer. No puede discernir las cosas de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios para él son locura, por lo tanto nunca las va a recibir. Solamente Dios puede hacer el milagro en una clase de personas como estas. Solamente Dios puede romper ese corazón, ese suelo tan duro. Volviendo a Mateo 13, vemos en el versículo 5, y dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esta es otra clase de lugar donde se siembra la palabra de Dios. Aquí dice entre pedregales, entre pedregales. Cayó la semilla sobre terreno rocoso. Sí, hay un poco de tierra, hay un poco de humedad. ¿Sabe por qué? Porque no tiene profundidad. Cuando vamos a la interpretación, ahí en el versículo 20 del capítulo 13 dice: y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
Mire, son personas que momentáneamente, aparentemente aceptan con gozo, con satisfacción la palabra de Dios, asoman por aquí unas cuantas semanas o meses a la iglesia y después desaparecen. ¿Por qué no tienen raíz? Las pruebas no pueden soportar, la persecución tampoco. Y los que nos están viendo, es cierto que cuando uno esté en los caminos de Dios, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo nos hace nuevas personas. El Espíritu Santo nos da el poder, la templanza para dejar los vicios, adicciones en los que vivíamos. Venimos a la iglesia, pero como no tenemos raíz, como no tenemos convicciones, como no tenemos seguridad, como no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, solamente nos hemos conformado con algo sencillo como la leche espiritual, no podemos soportar las aflicciones. Y es cierto que también Satanás está enojado cuando una persona se acerca a los pies del Señor y empiezan las pruebas. Yo he escuchado pastores que desde que yo acepté a Cristo, desde que voy a su iglesia, han venido las persecuciones, nunca mis hijos se han enfermado, me acaban de robar el auto, me acaban de robar la casa, me ha ido mal en el negocio, Diosito me ha castigado. Esa es una mentira del diablo. Es el diablo el que no está contento con una persona que se convirtió a Cristo, que quiere seguir sus caminos, no puede soportar las pruebas, pero Dios nos da la victoria y la gente se va. Esa es la semilla, ese es el terreno, perdón. Lamentablemente cayó en pedregales, muy poca raíz, no hubo alimento. El texto señala al oyente que tiene dificultad en retener la palabra de Dios, así como el terreno rocoso puede recibir la semilla por un tiempo. Así algunos oyentes no tienen profundidad espiritual para entender la palabra de Dios. Ahí en este versículo vemos que las personas se alejan, las personas son débiles. En Mateo 13, cuando vamos al versículo 7, dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En el verso 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Miren, cuando uno va al pasaje paralelo de Lucas 8, si puede avanzar a Lucas 8, van a entender mejor esto. Lucas 8 es un poco más explícito en la parábola. Lucas 8, en el verso 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mire, es cierto que en el suelo donde están los espinos se ve un poco más de tierra suave, más profunda. El problema es que los espinos, las tentaciones del mundo, los placeres del mundo, las malas amistades de las cuales no podemos salir a veces, son los que nos sacan de los caminos de Dios. La semilla es buena, pero cayó en el corazón de una persona que no quiere dejar las malas amistades, no quiere dejar su élite social, su élite económica, no quiere dejar los placeres de este mundo. Anda con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Tiene la mirada hacia arriba y hacia abajo. Le explico: hacia arriba cuando estén problemas, pero cuando se solucionan, otra vez vuelve su mirada al mundo, a los placeres, a disfrutar del mundo, y se aleja de Dios. El problema no es la semilla, es un corazón como este, un corazón como este. Los espinos de los problemas ahogan la palabra de Dios. La semilla brota, la planta crece, pero no puede llegar a ser productiva. Estos problemas, como acabamos de ver, son el afán, el deseo de tener riquezas, cosas materiales en este siglo. Vamos a Lucas, al capítulo 10. Jesús un día visitó el hogar de 3 hermanos muy famosos.
En Lucas, en el capítulo 10, empezando desde el verso 38, podemos ver la diferencia entre buena tierra y entre los espinos. Dice la Escritura, Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren, la semilla del Evangelio cayó en buena tierra, el corazón de María, pero la semilla cayó en espinos en el corazón de Marta, afanada, turbada, atarantada, con tantas cosas. Y así vivimos nosotros. Hay un dicho popular, que las cosas, que las tareas que tienes que hacer para Dios, no te alejen de la comunión con Dios. A veces estamos tan ocupados en las cosas de Dios que nos olvidamos del Dios de las cosas. Estamos sirviendo en iglesia, pero nos hemos olvidado que la comunión primera es con el Señor. Y es la semilla que crece en espinos. Y vemos aquí esta triste realidad. Hay en Mateo, en el capítulo 6, y en el verso 19. Mateo 6, 19. También Mateo habla sobre los afanes. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. En el verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren estos días de esa psicosis, cómo los supermercados han quedado desabastecidos. Preocupados por el alimento, por el vestido, cuando la vida es más importante. Cuando el cuerpo es más importante, no las cosas materiales. Y Dios sabe sustentar. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta pandemia está llevándole a la gente a desesperación, a preocupación, y la Biblia dice, por más que se preocupe, ¿usted podrá exterminar este virus? ¿Bajará la intensidad de esta pandemia? No. No vamos a lograr nada. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y mire lo que dice el 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Hablando de gentiles, los incrédulos, los paganos, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y somos hijos de Dios. Acá, hermanos, en una tierra donde hay espinos, todas las promesas de Dios son ahogadas. Empieza la incredulidad. Lo que no hace este corazón, lo que dice este versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros pensamos que la calma y la paz nos van a dar los afanes, los placeres, las cosas materiales, cuando realmente Dios es el que da la paz. La semilla no es el problema, es el corazón del hombre. Y cuando la semilla cae en espinos, le asfixian los placeres, los afanes, esos deseos desmedidos de hacerse rico, la vida social, a veces hasta la vida deportiva, los placeres. Es una tristeza.
Por eso el 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. El día de mañana no sabemos lo que va a pasar. Es más, nadie tiene la vida comprada. Nadie está seguro si va a vivir mañana o no. Aprenda a vivir hoy con las bendiciones de Dios. No se preocupe por el día de mañana. Por eso, hermanos, cuando vamos al libro de Filipenses, al capítulo 4, Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7 nos hablan claramente para dejar todos estos afanes. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, por nada. Si nada estéis afanoso, preocupado, con ansiedad, con depresión, loco, atarantado, sino sean conocidas vuestras peticiones, tus necesidades delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, dando gracias por todo, aun por las pruebas que hoy estamos pasando. Y mire el 7, la promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos dará la calma y la serenidad para tomar las correctas decisiones. Pero qué lástima cuando la buena semilla cayó en un terreno y nace en medio de espinos. Los afanes, los placeres, las preocupaciones nos llevan a incredulidad y pronto nos sacan de los caminos de Dios. Volviendo a Mateo 13, en el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, este es el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es cuando acepta a Cristo Jesús, tiene su vida disciplinada en el área espiritual, conversa con Dios todos los días en oración, deja que Dios le hable a través de la Biblia, obedece, se congrega, sirve. Este es el que cayó en buena tierra, un corazón dispuesto a servirle a Dios incondicionalmente, un amor a Dios incondicional y al prójimo, un amor a Dios, a la obra, a la iglesia, y sirve con todo gozo, sin interés ninguno, y dice, da fruto, y da fruto. Alguno de acuerdo a los talentos que Dios le ha dado, a los dones, uno a 100, otro a 60, otro a 30, pero damos fruto. Las semillas que cayeron en el camino, en los pedregales y en los espinos, jamás darán fruto. Hermanos, y en una iglesia donde hay cristianos que no están dando fruto, es porque su corazón puede ser uno de estos tres. Pero es una tristeza que hay pocos corazones que parecen buena tierra. Y Dios ha usado grandemente a pocas personas. A veces la gente nos critica y dice, es que los mismos, ya parece hasta argolla. No, son los corazones predispuestos a servirle. El tuyo no, por eso criticas. Hermanos, qué bueno que la palabra de Dios nos oriente a hacer lo que al Señor le agrada, que guardamos la palabra para obedecerle, que demos fruto, que hay una cosecha abundante. Hermanos, me impacta lo que dice el Salmo 119 y he escogido unos cortos versículos al Salmo 19. Por favor, pase allá, mire lo que hace la palabra de Dios cuando cae en buena tierra. Salmos 119. Y espero que tenga su Biblia en su mano y vaya subrayando estos versículos. Salmo 119, el versículo 11 dice, en mi corazón, cuando es tierra firme, no, cuando es tierra generosa, tierra suave, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
es una persona que se deleite en la palabra de Dios. Es el hombre, la mujer bienaventurado, que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice el Salmos 1. Y todo lo que hace prosperará. Cuando vamos a Josué, manténganse en el Salmo 119, a Josué al capítulo 1, después de Deuteronomio, está Josué. Cuando el Señor le da instrucciones, porque muere Moisés y Josué tiene que tomarle la responsabilidad de ir a la tierra prometida. Empezando desde el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mire, esfuérzate, sé valiente. Cuando la tierra es fértil, es una persona que se esfuerza, es una persona que es valiente para hacer la voluntad de Dios, no para pelear afuera. Dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, verso 7. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tenemos que esforzarnos, ser muy valientes para hacer la voluntad de Dios. Los cobardes jamás hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad de los amigos, lo del mundo, lo de su carne. Dice aquí: no te apartes de ella, de este precioso libro, de sus mandamientos, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo va a crecer la obra de Dios si la semilla cayó en corazones duros, en corazones hechos de piedra, en corazones llenos de espinos? Imposible. Cuando el corazón del cristiano se haga blando, se haga de carne, entonces vamos a ver prosperar la obra de Dios. En el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. Cuando la semilla cae en buena tierra, hermanos, es una persona que medite en la palabra de día y de noche y hace conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y termina diciendo este versículo: y todo te saldrá bien. ¿Por qué es que no hemos prosperado como cristianos? ¿Por qué es que no hemos prosperado como iglesia en la vida personal diciendo que somos cristianos? Porque no hemos obedecido la palabra de Dios. Esta es la semilla, hermanos, es la palabra de Dios. Es infalible, es inerrante, es única, es perfecta. Pero tu corazón no la quiere recibir, ni tu mente. Prefieres, hermano, escuchar una predicación y muchas veces engañosa. Y el verso 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Una persona cuyo corazón es tierra fértil nunca va a desmayar. A pesar de las pruebas, a pesar de los afanes, las tentaciones, va a perseverar en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón es de carne, no de piedra. Volviendo al Salmo 119, el verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré todos tus caminos, todos, absolutamente todos. El verso 24: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hermano, ¿la palabra de Dios es tu delicia? ¿Buscas en la palabra de Dios el consejo para tomar las correctas decisiones que honren y glorifiquen a Dios y no las que te placen a ti? Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Por eso, hermanos, es que buscamos el consejo del mundo cuando no sabemos la palabra de Dios. Versículo 44. Qué precioso. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Qué precioso ser, hermanos, que hasta el final de los días terminemos bien la carrera.
Que hasta el final de los días este corazón siga siendo de carne. Que hasta el final de nuestros días sea suelo fértil. Que nunca dejemos de aprender. Que seamos fieles como siervos. Que terminemos la carrera siendo buenos cristianos, buenos esposos, buenos hijos, buenos entes sociales. Versículo 45. Y andaré en libertad. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hermanos, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando meditamos en su palabra, qué hermoso es salir de la esclavitud, del pecado, de la ignorancia, de las tinieblas en las que estábamos. ¿Y sabe por qué? Porque empezamos a escudriñar este bendito libro. ¿Y sabe por qué? Porque su corazón es tierra fértil, donde esta bendita palabra empieza a dar fruto en su vida. El fruto del Espíritu empieza a mostrar su carácter como el de Cristo. Hermanos, qué triste cuando una persona dice que es espiritual. Y muchos quieren ser espirituales para ser grandes predicadores, para gente que le admire porque ya se eleva de espiritualidad. No, hermanos, una persona llena del Espíritu de la palabra es porque imita el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón. Un corazón de carne, misericordioso, con pasión. En el verso 46, hablaré tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Eso es dar fruto. Cuando la palabra de Dios cae en tierra fértil, es una persona que testifica, que no se avergüenza, y no importa si es una persona que tiene dinero, si es una persona de puesto de importancia, no importa, hermanos, porque sabe que es la única manera de que la persona salve su alma. Verso 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Regocijarme. Vivir con gozo en la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Eso es suelo fértil, hermanos. Versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Verso 56. Estas bendiciones tuve. ¿Por qué, hermanos? Porque guardé tus mandamientos. ¿Cuántos queremos privilegios sin responsabilidades? Sin obedecer la palabra de Dios. Por eso es que andas en idolatría, que el santo te haga el favor, y a pesar que estás en adulterio, en borrachera, homosexualidad, lesbianismo, no, pero hay un santo que te hace milagros, sin guardar los mandamientos. Eso no viene de Dios. Eso hacen solamente los corazones duros de piedra, donde la palabra cayó en pedregales, en espinos, pero la tierra fértil. Estas bendiciones tuve, ¿por qué? Porque guardé tus mandamientos. Dios bendice, hermanos, al que obedece. Jamás Dios honrará las oraciones de un pecador, de una persona que esté en contra de Dios. El diablo le va a dar a montones lo que esta persona pide. Verso 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Hermanos, cuando la palabra de Dios cae en tierra fértil, esa persona tiene carácter, convicciones, tiene templanza para decir no. Le pueden rodear los malos amigos, le pueden rodear las antiguas compañías que tenía, llenos de vicios, de adicciones, tentaciones a cada lado. Pero dice claramente, mas no me he olvidado de tu ley. Y prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Cuando la palabra de Dios cayó en tierra fértil, esta persona tiene tal carácter para desechar, para eliminar, para quitar de su alrededor las malas compañías. Una persona donde la semilla cayó en tierra fértil es una persona que se rodea de gente espiritual, de gente que anda en santidad haciendo la voluntad de Dios, que influye de una manera positiva en su vida. Jamás
jamás se va a llevar con una persona que no tema a Dios. Peor hacer una relación amorosa. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Hermanos, es que la palabra de Dios es el mejor tesoro que podemos tener en nuestras manos. La Biblia dice: ¿de qué sirve que hayas ganado todo el mundo si has perdido tu alma? ¿De qué sirve? Hay una historia, no es una parábola, en Lucas 16, no vamos a verla, del rico y Lázaro. Un hombre que estaba en banquetes todos los días con esplendidez, tenía todo, borracho, mujeres y todo. Hay un pobre afuera tratando de comer incluso de las migajas que los perros comían. El rato menos pensado, no sé, tal vez este hombre le dio un infarto y de la fiesta que tenía fue la condenación al infierno, a un lugar de tormento, de farra a tormento. Pero ese hombre, no por ser pobre, en su angustia buscó a Dios y cuando murió directamente fue al cielo a ser consolado por Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios tiene promesa de vida eterna. Aquí está el plan maravilloso de Dios para tu vida. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia, una vida con propósito, una vida moral, espiritual, ética, que marque la diferencia con el mundo. En el verso 92 dice la Escritura: si tu ley no hubiese sido mi delicia, y en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, si yo no me deleitara en la palabra de Dios, si yo no creyera las promesas de Dios, hace rato que las aflicciones y las pruebas me hubieran sacado de los caminos de Dios. Si usted dice que tiene problemas, el pastor tiene 20 más. Pero gracias a Dios que confiamos en sus promesas, porque esta semilla cayó en tierra fértil. Verso 97 y 28. Oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Amas tú la palabra de Dios? ¿Meditas en ella todo el día? Hasta para poder diferenciar lo bueno de lo malo, para diferenciar lo que da vida y lo que da muerte, para tomar las correctas decisiones, para obedecerle a Dios. Y mire el 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Una persona, hermanos, donde la semilla cae en suelo fértil, cuando es el alimento, cuando medita, cuando obedece, cuando se esfuerza por hacer lo que está aquí, hermanos, es más sabio que cualquiera. Hermano, no te dejes convencer por lo que te dice el mundo, que desde que te hiciste cristianos hasta inservible eres. Es que te cambiaste de religión, es que te lavaron el cerebro y tú te crees. Pero Dios ha hecho mucho. El mundo no puede hacer nada por ti. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Y sabe qué? Porque siempre están conmigo. No solamente los domingos, los miércoles. Este bendito libro lo tienes tú todos los días para meditarlo, para estudiarlo, para obedecerlo. Verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, el conocimiento da inteligencia. Es una persona que sabe, es una persona que discierne, que hace una clara diferencia entre las cosas. Este bendito libro dice que le hace sabio al simple, al ignorante, al sencillo. Este bendito libro te hace inteligente, prudente, te hace dar solución a los problemas, este bendito libro. Pero ¿sabe cuándo? Cuando esta semilla cae en buena tierra. De lo contrario no va a servir. Seguirás viendo todo lo que el mundo te ofrece,
toda la cochinada del internet. Medita en este libro. Es precioso. Verso 105, un verso muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, cuando hay lugares donde no hay luz, utilizamos una vela, ahora una lámpara. Ahora las lámparas LED que parece que alumbran como faro de automóvil, para no tropezar, para no caer. Eso es la palabra. Es luz en medio de las tinieblas, para no caer en las tentaciones y en el pecado. Cuando el Señor Jesús habló de la semilla, habló de la palabra, del Evangelio. ¿Pero en dónde cayó? En el camino, donde estaba apisonado, donde la tierra no era suelta, era dura. La semilla quedó en la superficie. Lo poco que oyó se le fue llevando el diablo. Cayó entre pedregales, sí, había un poco de humedad, sombra, pero no pudo echar raíces. Y la persecución, las críticas por escuchar la palabra de Dios pronto le volvieron al mundo. Cayó en espinos. Los afanes por hacerte rico, las cosas materiales, las cosas mundanas, las diversiones pervertidas, te sacan del mundo. Pero cuando cae en tierra fértil, este bendito libro, cuán grandes cosas Dios las sabe hacer. Hermano, yo te animo a que le pidas a Dios, porque Él pone el querer y el hacer, que tu corazón sea tierra fértil, que le pongas toda la atención a este bendito libro. Hace maravillas. Medítalo de día y de noche. Esfuérzate, sé valiente en hacer lo que Dios te dice, no lo que el mundo te dice o tu conciencia mala te dicta. Si quieres tener buenos días, quieres crecer, dar fruto a 100, a 60 y a 30, solamente será por el alimento de la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Infinitas gracias por esta preciosa semilla. Esta semilla es perfecta. Y si cae en tierra fértil, va a germinar, va a crecer, va a echar raíces profundas, va a dar fruto. Ese es el corazón de las personas que aceptan con todo gusto, con solicitud, que le escudriñan todos los días, que se deleitan, que es su delicia, que consideran como alto valor, como un precio que no se puede pagar tu palabra. Y la tenemos todos los días en la mano. Pero ¿cuántos de nosotros, a pesar que tenemos este precioso libro, ya está ahí empolvado, olvidado, hasta apolillado está? Señor, perdón, porque si recurriéramos a tu palabra, seríamos tan sabios que marcaríamos la diferencia en un mundo de necedad y obstinación. Si nuestras autoridades conocieran de la palabra de Dios, el mundo sería diferente. Si como cristianos fuéramos tierra fértil, la iglesia sería diferente. Daríamos mucho fruto. Pon en nosotros el querer y el hacer. Depender del poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Que este corazón de piedra, Señor, sea transformado por ti en un corazón de carne, para que tu palabra germine. Gracias, Señor. Una vez más te pido por el mundo entero, para que ya cese esta pandemia. Tú tienes el poder para hacerlo. Pero gracias por esta prueba. Gracias porque nos recuerdan que una cosa tan microscópica, no es ni gigante, nos puede hacer daño. Nos hace ver que somos seres muy susceptibles, frágiles, que por un diminuto
virus podemos morir. Quisiera que comparen con tu grandeza, con tu poder, y la gente no tiene temor. Señor mi Dios, que esta noche meditemos en tu palabra y que este mensaje haya caído en tierra fértil. En el nombre de Jesús.